Hola, estimados y estimadas estudiantes del curso de reflexividad de los procesos de intervención 4. Mediante el presente video vamos a revisar los contenidos de la clase del día 23 de junio del 2020. El resultado de aprendizaje que esperamos para hoy es que ustedes puedan elaborar un diagnóstico que pueda relevar necesidades y recursos en conjunto con las familias y los grupos, velando por la participación efectiva durante dicho proceso. Por lo tanto, nos vamos a referir a un diagnóstico de tipo participativo. Las referencias bibliográficas para hoy son dos. La primera, que nos mostrará información en relación al análisis de redes y que es de autoría de Ainhoa de Federico, francesa, y la segunda, que nos hablará de la relación entre el sujeto y objeto del trabajo social, de la destacada y reconocida trabajadora social argentina Nora Akin. Acá para ambos textos les dejamos el link directo. Además de esto, dejamos 3 links con tutoriales referidos a temáticas del curso. La primera, en relación a qué es una sesión de grupo. La segunda, dinámicas de trabajo grupal. Y la tercera, referida en específico a la técnica de grupos de discusión. ¿Qué contenido abordaremos el día de hoy? Vamos a revisar qué es un diagnóstico en trabajo social con grupos. Vamos a revisar técnicas diagnósticas y también vamos a revisar cómo se estructura una sesión de trabajo social con grupos. Pasemos a revisar entonces los contenidos. Lo primero es saber qué es un diagnóstico. El diagnóstico es una valoración e interpretación de la vida y comportamiento de un grupo, obtenido mediante la observación y la comprensión de los recursos y necesidades. De acuerdo al autor Natalio Kirchnerman, existen 3 tipos de diagnóstico. Primero, tenemos el diagnóstico dinámico, que trata de determinar en qué consiste el problema, qué factores psíquicos, físicos y sociales contribuyeron a que se originara, qué factores tiene sobre el grupo, cuál es la solución deseada y qué recursos ofrecen los miembros para resolverlo. El segundo, que es el clínico, busca identificar los trastornos psicológicos de los miembros que originaron o complican el trastorno psicosocial del grupo. Y el tercero y último es el etiológico, que es el que indaga en el origen de los problemas, su desarrollo y sus causas y efectos. Es importante que cuando trabajemos con un grupo sepamos qué tipo de diagnóstico queremos realizar, ya que eso nos va a permitir escoger ciertas técnicas y dirigir nuestros instrumentos de observación y de recolección de datos hacia el objetivo que deseamos. El diagnóstico tiene 3 funciones básicas. La primera, una búsqueda, exploración e identificación. Esta función del diagnóstico se asocia a la descripción del nivel de desarrollo grupal y viene a ser un examen fenomenológico del objeto del grupo. Esta función es la que nos otorga el conocimiento. La segunda función, que es la reguladora orientadora, está básicamente relacionada con la posibilidad de conducir todo el proceso de modificación. O sea, es la función que nos dice que el diagnóstico tiene un fin transformador, sobre la base del establecimiento de un sistema de decisiones. Esto es sumamente importante, alumnos y alumnas, porque en el fondo en las decisiones van a estar el cambio y el grado de cambio ante una situación problema para un grupo. Esto a partir de las estimaciones y el conocimiento de la realidad grupal. Por último, nos encontramos con la función interventiva, preventiva y potenciadora. Esta función está dirigida a la posibilidad que brinda el diagnóstico grupal de elaborar estrategias en base a sus potencialidades e insuficiencias. Esto también es sumamente importante y vale la pena reiterarlo porque
Finalmente, el fin del diagnóstico es poder entregar información que nos permita mejorar una situación-problema. Por lo tanto, la función interventiva, yo me atrevería a decir que es una de las más importantes, ¿ya? Otra cosa que es importante, como lo hemos estado revisando, es que tenemos que concentrarnos en las potencialidades del grupo. Por lo tanto, poder relevar a través del diagnóstico los recursos existentes, tanto a nivel individual como grupal, es muy, muy, muy importante. Este resultado del diagnóstico nos va a permitir elaborar una estrategia de intervención grupal. Esta estrategia debe ir acompañada de una adecuada planificación, que esté en función de los objetivos previamente establecidos sobre la base de los hallazgos del diagnóstico grupal. Como estamos hablando de un diagnóstico participativo, es muy importante que estos objetivos, en la elaboración de estos objetivos, haya trabajado también el grupo, que sean objetivos que el grupo comparta, porque primero vamos a potenciar al grupo en la resolución de conflictos y segundo vamos a utilizar un recurso que es el individual y el grupal, ¿cierto? La planificación situacional, que es la que vamos a pensar para resolver este problema del grupo, va a pasar por una situación inicial, que va a ser el resultado del diagnóstico, que podríamos decir es una foto del momento del grupo, hacia una situación ideal, que es el objetivo de esta intervención grupal. ¿Ya? Yo voy a intervenir en un grupo porque quiero modificar una situación, modificar un tipo de relación, modificar un tipo de liderazgo, potenciar los recursos del grupo. Esa va a ser la situación ideal y en relación a eso yo debo pensar estrategias y actividades que me permitan cumplir los objetivos que nos vamos a plantear como interventoras e interventores, pero también como grupo de trabajo, ¿cierto? Sigamos con los contenidos. Acá tenemos un dibujo donde podemos apreciar cómo el diagnóstico sería el punto de partida para la intervención, ¿cierto? La ejecución que responde a los objetivos permite dar solución al problema surgió del diagnóstico y sigue un esquema como el siguiente. Primero tenemos este diagnóstico que nos va a permitir, como les decía, la fotografía del grupo. En relación a eso vamos a planificar actividades. Luego de la planificación vamos a llevar a cabo estas actividades, vamos a ejecutarlas para luego evaluar y en relación a esa evaluación ir tomando algunas decisiones que nos permitan ajustar la intervención con el propósito de alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Ahora revisemos algunas técnicas que podemos utilizar para realizar un diagnóstico grupal. Acá tenemos un listado donde hemos enunciado las principales técnicas. Tenemos la observación, la entrevista, el focus group, la lluvia de ideas, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y el FODAS. Esto nos va a permitir una problematización cualitativa, pero también cuantitativa de la situación del grupo y del problema del grupo, ¿cierto? Vamos a revisar la observación, la lluvia de ideas y el FODA. La observación, como ya les dije, es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, el hecho o el caso, y nos va a permitir tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es una técnica fundamental en el ejercicio del trabajo social. Ya sabemos que nos es útil, perdón, útil en todas las intervenciones, ¿cierto? Y para todos los diagnósticos, pues constituye la base por medio del cual reunimos información en la etapa diagnóstica y conocimiento de una situación. Esta observación tiene una secuencia lógica y son los pasos que se presentan a continuación. Lo primero es determinar el objeto, situación o caso, ¿ya? ¿Qué vamos a ir a observar? ¿Ya? La realidad es amplia, es compleja, por lo tanto debemos concentrar nuestra atención en nuestro objeto de estudio. Debemos tener una cierta hipótesis o una cierta idea de lo que vamos a observar o qué situación vamos a observar. Segundo, determinar los objetivos de la intervención. ¿Para qué vamos a observar? ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Para qué?
Luego, determinamos la forma en cómo vamos a registrar. Vamos a tener un cuaderno de campo, vamos a registrar pequeñas frases, vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Cómo vamos a registrar? Luego, vamos a observar cuidadosa y críticamente, ¿ya? Luego, vamos a registrar los datos observados para así analizar e interpretar los datos. Con esta información vamos a analizar y vamos a elaborar el informe de observación u otro que se derive. Esto es importante, alumnas y alumnas. Es importante el registro porque muchas veces el registro nos va a permitir obtener información extra. En el transcurso que yo voy apuntando, voy registrando la información más importante. Posteriormente, cuando yo reviso los apuntes, posiblemente la visión de ese momento se va a ampliar y vamos a poder sacar otras conclusiones o otros resultados y el análisis va a ser más amplio y se va a enriquecer, por lo tanto las soluciones que vamos a plantear en relación a ese problema también van a ser más amplias y más ricas en cantidad y en calidad. Pasemos a revisar entonces ahora lo que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas por parte de un grupo acerca de un problema y de sus soluciones, o en general sobre un tema que requiere de ideas originales. También esto lo hemos utilizado a veces en clase, no sé si ustedes se acuerdan, cuando aparece algún concepto y vamos armando un concepto grupal desde la lluvia de ideas, ¿cierto? La lluvia de ideas tiene ciertos principios que son importantes y fundamentales. Lo primero es que la crítica no está permitida, ¿ya? Eso nos va a ayudar a que los miembros del grupo puedan participar sin temor al juicio, ¿cierto? Y puedan expresar sus ideas. Segundo, la libertad de pensamiento es indispensable. La persona tiene que expresar lo que siente y la idea es que no se deje llevar por presiones, que pueda tener esa libertad y que el grupo pueda otorgar ese piso de libertad fundamental para que esta técnica también nos permita recolectar información. La cantidad es fundamental. Mientras más amplia sea la lluvia de ideas, va a ser mejor la calidad de la información. La combinación y la mejora deben ponerse en práctica. La creatividad y la producción de un gran número de ideas es el elemento central de esta técnica. La idea es que cuando apliquemos esta técnica, posteriormente, junto al grupo, podamos resumir estas ideas y hacernos una idea como transversal en relación a la situación que estamos observando o que queremos problematizar. El FODA. El FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la organización, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permite en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de la palabra: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta es una técnica que es bastante sencilla porque solo basta tener un plumón, una pizarra, un papelógrafo y comenzar a trabajar con el grupo, ¿ya? Y también nos otorga la posibilidad de conocer cuáles son los recursos internos, externos y también las debilidades internas y externas de los grupos y las comunidades en las cuales están insertas estos grupos, ¿cierto? Pasemos a revisarlo de manera más profunda. Como vemos en la presente lámina, el análisis FODA contempla variables internas y externas. Las primeras poseen la ventaja de que es posible actuar directamente sobre ellas, ¿ya? Eso es importante. A veces nos vamos a encontrar con que un problema está afectado de manera muy importante por factores externos que finalmente no vamos a intervenir. Entonces, la determinación de las variables internas es súper importante y es una oportunidad interesante para dirigir al grupo hacia una mejora de la situación problema. Esto se resume en las fortalezas y las debilidades del grupo, ¿ya? Todos los grupos van a tener fortalezas y debilidades, ¿ya? Importante que nos concentremos en los recursos del grupo, porque van a ser lo que nos va a permitir solucionar el problema y que esta solución se pueda mantener a largo plazo.
los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. Estas variables, como les comentaba, poseen un mayor grado de dificultad para intervenir sobre ellas y por ende modificarlas. Tienen que ver con aspectos estructurales o, o sistémicos que sin embargo no vamos a ser capaces como grupo de intervenir, no porque el grupo no tenga la capacidad o los recursos, sino que son parte de la estructura en la cual se desarrollan las relaciones sociales, ¿cierto? Entonces va a ser difícil intervenirla. Sin embargo, siempre es útil tener conciencia de estas situaciones, de estas amenazas y de estas oportunidades. En relación a las oportunidades, yo me atrevería a decir que es muy útil ir intencionando que los individuos del grupo como individuos y también a nivel grupal puedan ir adquiriendo experiencia en relación de cómo poder aprovechar estas oportunidades en beneficio del grupo y en beneficio de la situación, de la solución de la situación problema que aqueja al grupo, ¿cierto? Ahora vamos a, después de revisar estas tres técnicas muy interesantes, todas muy utilizadas y muy útiles en el ejercicio del trabajo social y también de otras disciplinas que, que realizan trabajo grupal, vamos a revisar cómo sería una sesión con grupo, ¿ya? La sesión con grupo tiene una estructura, ¿ya? La que vamos a revisar. ¿Ya? Toda sesión grupal debe considerar como mínimo los objetivos que el grupo se ha propuesto alcanzar. No podemos pensar en una intervención sin objetivo. Debe haber siempre una planificación a la base de esta sesión grupal, ¿ya? Las actividades que se han definido y consensuado realizar, además de quiénes serán los responsables de llevarlas adelante, en qué tiempos y con qué recursos. Eso es importante, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, a trabajar con un material audiovisual, tenemos que pensar, no sé, qué vamos a mostrar, quién se hará cargo de buscar esa información, quién se hará cargo de instalar, por ejemplo, el equipo audiovisual, cuál va a ser la dinámica de debate posterior a la muestra del material, etc. Debe haber una planificación, la que deberá responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se hará? ¿Para qué se hará? ¿Qué actividades se desarrollarán? ¿En qué tiempo? ¿Quiénes las realizarán? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo se evaluarán? ¿Ya? Es importante que cuando terminemos nuestra sesión de trabajo podamos evaluar, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? La evaluación nos permite ir mejorando nuestra intervención y también permite que el grupo vaya visualizando los avances y también los retrocesos. Y en relación a eso tomar decisiones, ¿cierto? Toda intervención grupal, alumnos y alumnas, va a causar algún tipo de efecto en el grupo, ¿ya? Va a ser un aprendizaje. La idea es que mientras más consciente se haga el grupo del proceso, más capaz se va a volver este grupo para resolver situaciones problemáticas a futuro. Durante la sesión, ¿cómo va a ser nuestra sesión? Bueno, primero tenemos que dar una bienvenida, ¿cierto? Vamos a esperar que los participantes se ubiquen, depende de cómo hayamos dispuesto organizado la disposición del espacio, puede ser en círculo, puede ser sentados en dupla, sentados mirando una pizarra, no sé, esto va a ser parte de la planificación, pero la idea es que podamos dar una bienvenida y que podamos esperar que los participantes se ubiquen para empezar. Luego de eso, lo ideal es que expliquemos el objetivo de la sesión, cuánto tiempo va a durar la sesión y preguntar si hay alguna solicitud en especial de los participantes o si también alguien quisiera intervenir. Luego de eso, debemos también considerar la cantidad de participantes. No es lo mismo trabajar con grupos que son de 8 personas, de 5 personas, a grupos de 30 personas, por ejemplo. Entonces debemos considerar la cantidad de participantes tanto para las actividades que vamos a planificar como para el uso del espacio, ¿cierto? Y también pensando que como estamos realizando una sesión grupal que queremos que sea participativa, eh, intencionar que la mayor cantidad posible de miembros del grupo y miembros del grupo puedan participar, puedan dar su opinión, que esta construcción sea colectiva, ¿cierto? El desarrollo de los contenidos, que va a ser la parte como en donde vamos a trabajar,
los contenidos que nos permitirán ir develando el problema o ir solucionando el problema, ¿cierto? Debemos contar con técnicas de dinamización al inicio, al desarrollo y al término como forma de estimulación de la participación de los participantes y también como para darle un carácter lúdico a esta sesión grupal. Vamos a desarrollar la actividad y vamos a reflexionar para luego evaluar. Como ustedes ven, durante la sesión hay varias cosas importantes. No es la sesión de trabajo grupal no puede ser una improvisación, es una intervención intencionada, reflexiva y planificada. Los pasos de la sesión de la intervención con grupo. Bueno, la programación es lo primero, ¿cierto? Pensar cómo va a ser esta intervención, dónde la voy a realizar, con qué recursos, etcétera. Es importante la convocatoria. Si yo, por ejemplo, voy a intervenir en un territorio, la idea es ver de qué manera puedo convocar, de qué forma yo llego a la gente para poder invitarla y que mi sesión grupal cuente con la participación de los actores fundamentales, ¿cierto? Después de eso vamos a desarrollar la sesión que tiene que ver con todo lo que revisamos recién, ¿cierto? Con un inicio, con un desarrollo, con un final de la sesión, ¿ya? Y luego vamos a evaluar y vamos a registrar. Nuevamente aparece la palabra registro. En trabajo social la palabra registro es muy importante, porque es la herramienta que tenemos para ir mejorando nuestras intervenciones y para ir dirigiendo las acciones realmente al objetivo que queremos alcanzar. Aquí tenemos un dibujo que es muy gráfico en relación a los pasos de una sesión en intervención con grupo. Tenemos convocatoria, valoración de recursos, ¿cierto? A veces podemos pensar en una intervención súper entretenida, sin embargo no contamos ni con los recursos materiales ni con los recursos técnicos. Volvamos al ejemplo que dábamos. No sé, vamos a pensar, por ejemplo, para el trabajo con mujeres, vamos a dar una película que pueda resumir los conceptos del feminismo, por ejemplo. Sin embargo, en el espacio no tenemos el material audiovisual. Entonces tenemos que valorar los recursos y desplegar estrategias en relación a esos recursos de los cuales disponemos. También importante el tema de los objetivos alumnas y alumnos. Así como cuando usted realiza una intervención familiar individual, tiene un objetivo, en el trabajo grupal y comunitario también hay objetivos de trabajo. Y esos objetivos van a ser las directrices y van a ser lo que guíe la intervención. Después tenemos que escoger contenidos y estrategias. Los temas sociales y los problemas sociales son amplios. Tenemos que escoger qué contenido y qué estrategias se acomodan o son pertinentes al grupo con el que estamos trabajando, ¿cierto? Lo que es la planificación situacional. Me sitúo en un contexto específico con necesidades específicas, ¿ya? La estructuración de los tiempos, ¿cierto? El tiempo es muy importante, entonces la idea es aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y para eso yo debo hacer una estructuración. ¿Cuánto me voy a demorar en qué cosa? Porque también tengo que tener la capacidad de poner límites. A veces los temas son tan interesantes que podríamos estar hablando toda la tarde de un tema, ¿cierto? O de buscar soluciones para un tema. Sin embargo, tengo que buscar la forma o la técnica de optimizar el tiempo y por lo tanto estructurar la sesión, ¿cierto? Y luego vamos a evaluar lo que nos va a permitir observar qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal y qué podemos mejorar, ¿ya? La idea es que esta evaluación siempre sea participativa para que el grupo se haga cargo de, de los hallazgos que vamos encontrando, de las problemáticas que vayan surgiendo, de concientización de estilos de comunicación, de estilos de liderazgo, etcétera. Para la evaluación y registro, parte fundamental de la intervención, y ya para ir terminando los contenidos de nuestra clase, tenemos que registrar, ¿qué tenemos que registrar? La duración de la sesión, cómo se desarrolló, cuántos participantes tuvimos, cuánto duró, etcétera. ¿Cuáles van a ser nuestros medios de verificación? Pueden ser registros escritos o registros fotográficos, ¿cierto? Podemos sacar fotos de la sesión, podemos tener un listado de asistencia,
no sé, podemos dejar firmada, por ejemplo, las actividades de los papilógrafos con los participantes del grupo. La idea es que podamos tener medios de registro que también van a ser nuestros medios de verificación de que la actividad se llevó a cabo, ¿cierto? La evaluación debe ser en función de los objetivos, de las metodologías, de los tiempos y de la participación, ¿ya? Vamos a partir de esta evaluación, determinar las fortalezas y las debilidades y en base a eso vamos a hacer una síntesis evaluativa de la sesión. Muy importante. Y con esto vamos a dar término a nuestra sesión del día de hoy. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo, en grupo, alumnos y alumnas? ¿Ya? Se dice que el trabajo en equipo divide el trabajo, pero multiplica los resultados. Así que los invito a volverse unos expertos y expertas en trabajo grupal. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y todas.